¿Qué tal, amigos de La Opinión de los Reporteros? Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de este programa que está diseñado para hacerle llegar a usted información que seguramente será de su interés. Esta tarde, como siempre, me acompaña Juan Rodríguez. Bienvenido, Juan. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Gracias, quiero agradecer la presencia de don Rogelio Treviño, que se habla de tú con el desempleo y con el empleo desde hace muchos años aquí en Laredo. Y pues siempre es grato saber las oportunidades de empleo, quién gana más, quién gana menos y cómo está la situación del desempleo. Vamos a dejar que nuestro invitado Rogelio Treviño nos amplíe toda esta información. Trae mucha información muy valiosa, por cierto, muy importante para quienes buscan trabajo, quienes perdieron el trabajo y quienes están buscando otro tipo de trabajo. Así es. Seguro que sí. Señor Treviño, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Bien. por invitarme. Bien, el señor Treviño es director de la Oficina de Desempleo y de Empleo del Condado de Webb, pero no solamente del Condado de Webb, ustedes sirven a diferentes condados, ¿no? Bueno, cubrimos el sur de Texas, que es el condado de Webb, de Jim Hogg, que es Severnville, y Zapata. Bien. Son las tres áreas que cubrimos aquí en el sur de Texas. Yeah. Workforce Solutions of South Texas. Muy bien. Bueno, una de las primeras, digamos, incógnitas o pues temas que nos causa intriga, Juan, señor Treviño, es sin lugar a dudas el tema del desempleo. En el área, ¿cómo nos encontramos en este momento? Sabemos que ha habido situaciones, ha habido variables como la pandemia, lo hemos discutido en muchas ocasiones, que nos dejó ahí situaciones difíciles, pero actualmente, ¿cómo estamos de desempleo? Bueno, pues realmente ya lo que hemos visto que ya regresando de la pandemia, sí se fue mejorando el tasa de desempleo. Durante la pandemia subió hasta 14%, que es algo que nunca se había visto. Pero ahorita ya estamos, para el mes de agosto, son los últimos números que tengo, llegamos a 4.2%. Ahora, lo que nos dice eso es que aquí en la área del sur de Texas, los tres condados, tenemos una fuerza laboral de como 117,000 personas. Estas son personas que ya tienen 18 años o 16 años o mayor y están preparados para trabajar, andan buscando trabajo o ya están trabajando. Esa es la fuerza laboral. De esos 117,000, ahorita 4.2% son los que no están trabajando. Los demás ya están empleados, ya están trabajando. La tasa de desempleo ahorita son como 4,800 personas aquí en el sur de Texas que se están reportando, que andan buscando trabajo o que están nos dicen que están listos para trabajar, pero no han hallado trabajo. Eso nos pone ya en un nivel que es lo que estábamos antes de la pandemia, estábamos a 4%. Y como habíamos hablado, los economistas dicen que cuando llegas a 4% realmente ya estás a lo que se dice la tasa completa, ¿verdad? Full employment, porque casi siempre vas a tener en tu fuerza laboral un número de personas que no están capacitados o preparados para trabajar. Cuando llegas a 4%, ya casi estás en lo que se dice completo. Aceptable. Aceptable, sí. Y por eso ya estamos viendo ahora que seguimos recibiendo muchos pedidos de las empresas, de los negocios de aquí de Laredo que todavía tienen oportunidades de trabajo, pero ya está casi lo que se dice completo de la fuerza laboral que tenemos. Cuando nos fuimos a la pandemia o cuando entramos en el tema del periodo de la pandemia estábamos a 4%. ¿Cuál fue el punto más alto de desempleo que tuvimos? ¿Tiene memoria usted de eso? 14%. Durante la pandemia subió hasta 14.1, 14.2. Escandaloso. Es algo altísimo. Yo en los 36 años que tengo de estar trabajando con la fuerza laboral, lo más alto que había visto antes de la pandemia era 10%. Y eso se generalizó en todo el estado. Eso fue todo el país realmente, y lo que vimos fue todo el mundo que se afectó por la pandemia, pero otras partes del mundo fue afectado mucho más que la de nosotros. Pero sí, aquí en los Estados Unidos y en el sur de Texas llegamos hasta 14%, y eso es algo que nunca se había visto. Pero pues que la mayoría de los negocios pues
dejaron de funcionar, cerraron las puertas y no ofrecieron servicios. Muchas de las personas que estaban trabajando fueron laid off, ¿verdad? Los mandaron para la casa y recibieron desempleo. Muchos de ellos estaban y aún se quedaron todavía gozando de esos beneficios, ¿no? Sí, eso ya no es regresaron a trabajar. Lo que pasó es que el gobierno, aquí en Texas, el gobierno estatal, nuestro gobernador, hicieron decisiones y sí, lo que hicieron es que levantaron lo que les pagaban de desempleo, ¿verdad? Y lo dejaron mucho más tiempo. Lo extendieron porque antes el desempleo llegaba a 6 meses. Todavía. Les dieron otro año después de los 6 meses y les aumentaron lo que les pagaban. Y ya no regresaron. Pues cómo no, póngale usted que aquí alguien estaba recibiendo, póngale que le estaban pagando $400. $400 por semana, 500. En desempleo estaban recibiendo 600, 700, 800. Exacto. Pues no les convenía buscar trabajo. Y era lo que hablábamos usted y yo durante ese periodo, de que nunca puede ser un subsidio de falta de trabajo mayor que el sueldo que recibes. Era una situación en donde definitivamente estabas ganando más sin ir a trabajar que yendo a trabajar, ¿no? Los beneficios de desempleo, lo que son realmente, es nomás una asistencia para ayudarle a alguien mientras que perdió su trabajo, pero que anda buscando y que puede aceptar otro trabajo comparable a lo que estaba recibiendo antes. Pero nunca, los beneficios nunca deben de ser más atractivos que los salarios que están ofreciendo. Pero Texas es bondadoso. Pues sí ayudó mucho, pero es que la necesidad sí estaba ahí, porque sí hubo mucha gente que sí les afectó bastante, que no tenían ninguna entrada de dinero, sobre todo para pagar todos sus costos, la renta, sus comidas. Que se frenaran las expulsiones de las viviendas, ¿no? Sí, como dice usted, Texas es bondadoso. Estados Unidos ha sido muy bondadoso, pero muchas veces lo que pasa es que la gente toman ventaja y sí hay gente que sí se aprovechan de las oportunidades, ¿verdad? Y desafortunadamente eso no es el servicio de desempleo, es para ayudarte nomás mientras que... Así es que ya cuando vimos que la pandemia ya estaba bajando y ya los negocios estaban abriendo otra vez, el estado de Texas terminó los servicios de desempleo y cortó los pagos esos y les dijo a las personas que estaban recibiendo desempleo, y aquí en adelante ahora sí van a tener que empezar su búsqueda de trabajo, porque durante la pandemia ni tenían que buscar trabajo, nomás estaban recibiendo el cheque. No era necesario comprobar la búsqueda. No tenías que comprobar. Ahora sí ya se reemplazó eso otra vez, ya tienes que buscar trabajo. Aquí en Webb County les hacemos que busquen mínimo 3 trabajos por semana y que documenten que aplicaron por trabajos. Y si no los aceptas, tienes que poder dar razón porque no vas a aceptar el trabajo, ¿verdad? Pero sí, ahora sí ya el desempleo ya está lo que estaba antes de la pandemia. Aplastado prácticamente. Sí, ya está mejor de lo que estaba antes. Hay más empleos que mano de obra, ¿no? O sea, hay más empleos. Más oferta. Más oferta de trabajo. Sí, es lo que estamos viendo ahorita. Es demanda. Que después de la pandemia ya muchos negocios ya se recuperaron, ya están otra vez lo que se dice completos, ¿verdad? Full service, pero están buscando trabajadores y tenemos muchos. No los hayan. Y esos, todas las industrias. ¿Por qué no quieren trabajar? Bueno, sí hay, lo que pasó después de la pandemia es algo que estamos nosotros analizando todavía, nosotros los de la fuerza laboral. Fue un fenómeno que nunca se había visto eso, que la gente cuando había ya trabajo y se estaba acabando el desempleo, no querían volver al trabajo. Y lo que pasó es que mucha gente fue impactada por el COVID y se impusieron a hacer otros tipos de servicios y trabajos de la casa, ¿verdad? Otros ramos. Así es que ahora ya la gente ha aprendido que sí hay otras oportunidades de empleo y que no tienes que estar realmente allí en el oficio, tienes que estar ahí en el restaurante. Así es que estamos viendo que mucha gente ya no
quiere trabajar. Volvió, ya no quiso volver a esos trabajos y estamos batallando. Y no nomás los restaurantes, eso fue lo que se ve bastante todavía, pero todas las industrias ahorita estamos viendo que están pidiendo trabajadores. Y era precisamente esa a la parte donde quería llegar. ¿Cuáles son las industrias o los servicios que fueron mayormente afectados, ¿no? Sí, bueno, aquí mayor siempre fue los servicios. Los restaurantes fue lo que vimos que batallaron mucho, ¿verdad? Porque la gente pues ya no estaba saliendo a comer fuera y cosas así. Y luego cuando empezó a mejorar la cosa, muchos de los trabajadores de esas industrias no quisieron volver porque tenían miedo. Realmente mucha gente tenía miedo a enfermarse, ¿verdad? De la pandemia del COVID. Esa fue la que nos afectó más que nada. Ahora aquí en Laredo, las industrias que son más fuertes, que siempre ha sido más, es la transportación, los choferes de camión y todo eso. Esa industria siempre ha habido trabajo, también fue impactada, pero ahora ya va creciendo más otra vez y vemos que la gente sí está regresando a ese tipo de trabajo, ¿verdad? Y por ejemplo, la industria de servicio, hotelería, restaurantes, creo que predomina, ¿no? En Laredo. Finalmente, creo que nos mantenemos con 3, 4 industrias importantes, la de el comercio internacional y todo lo que está relacionado en base a eso, sí, la industria de servicios, el área de seguridad, que son todos los oficiales de agencias federales, estatales y locales, y alguna que otra que es la de educación. Los empleadores, que son los distritos escolares. La educación es lo otro. El gobierno, o sea, los dos entidades del gobierno. Son cuatro sí, industrias. Esas industrias son los más grandes y las que nombraste, esas son, realmente siempre ha sido aquí lo que es el comercio, los choferes de camión, y sí, el gobierno, lo que decimos nosotros gobierno, pero son los que trabajos de seguridad, como dices tú, del Border Patrol, de Customs, de aquí localmente los policías, los bomberos, sí, el condado de Webb, los sheriffs, constables, esos son los que sí son trabajos que siempre hay trabajo y pagan bien. Y forman parte importante de la productividad económica del puerto. Sí, porque son los que pagan salarios más altos y eso es donde entra más. Fíjate qué tan importante es lo que acabas de decir, qué tan importante es el factor de los sueldos de gobierno, que fue considerado por Wally Hopp como uno de los factores para considerar una de las ciudades más seguras. No estamos hablando de seguridad pública, estamos hablando de seguridad para vivir en general, de economía y demás. Se consideró los sueldos de gobierno para considerar tercer lugar. Es increíble, realmente. Bueno, entonces, volviendo al punto de las industrias. De las 4 industrias de eje, o sea, fundamentales, la de servicios fue la que más tuvo golpe. Fue la más impactada. La educación, área de educación también estamos viendo que, pues me imagino yo que la mayoría o muchos de los que eran maestros o de otros trabajos que ofrecen servicios a los distritos escolares también fueron impactados y muchos no quisieron volver a esos trabajos. Se retiraron algunos, ya aprovecharon. Eso es algo que sí vimos, porque cuando pegó la pandemia ya estábamos llegando al punto que le decían los baby boomers, ¿verdad? Así como yo, que ya están listos ya están considerando la jubilación, ya estamos pensando de retirarnos. Y cuando afectó la pandemia, pues esos 2, 3 años estuvimos en la casa muchos y ya teníamos esa edad que dijimos, ya para qué bueno, ya estoy listo de retirarme. Eso sí fue bastantitos los que se retiraron durante ese tiempo y luego también los que estaban ofreciendo los servicios directos decidieron, pues hay otro tipo de trabajo, a lo mejor no vuelvo a eso. Los distritos escolares ahorita, los 2 aquí en Laredo y también en Zapata y en Hemerville, donde ofrecimos servicios, andan buscando maestros de todas áreas. Y no las hay. No hay trabajo, no hayan maestros que quieran aplicar por esos trabajos. Pero ahí hay una cosa muy interesante, Mr. Treviño, en el sentido de que la falta de maestros
tiene diferentes causas. Y una Igual de las que cuales, el sector salud. Sí, pero además de decir, bueno, fue el tema de COVID, es también los amplios requisitos que le están pidiendo en los distritos escolares. O la sea TEA, que es más riguroso pero la además, contratación. Juan, pero además también, y no puedo dejar de mencionarlo, el hecho del índice de peligro que tiene ser maestro ahora, con lo que ha pasado. Bueno, con los y te digo porque son análisis de los propios distritos escolares que dicen, bueno, no están viniendo primero porque la TEA, la Agencia Estatal de Educación en Texas, está poniendo estándares altísimos para los maestros para calificar, número uno. Exacto. Número dos, el nivel de peligrosidad o de riesgo ya no es tanto por la pandemia, sino por lo que pudiera pasar en las escuelas. Las cosas que se ha visto, ¿Verdad? se ha visto en otras partes. Y no han parado los incidentes Y además, violentos. los sueldos, que ese es un tema que se cuece aparte. O sea, los sueldos de maestros no van acorde a los riesgos que corren todos los días en las aulas. No son competitivos. Para la área aquí de Laredo están bien esos salarios, pero como dice usted, el amount de riesgo que están pasando no es suficiente. Sí, no es y suficiente. deciden, mejor, ¿sabes qué? No sigo con mi carrera de maestro, y dejan desamparadas las plazas que hoy los distritos escolares están tronando los dedos porque no tienen maestros suficientes para atender a los miles de estudiantes que tenemos en los distritos escolares. Vamos a ir a una pausa. Regresando, vamos a hablar con el señor Rogelio Treviño sobre, bueno, pues los sueldos. ¿Qué tan competitivos son en el área? ¿Son buenos en realidad? ¿Nos falta? ¿Qué pasa? ¿Laredo paga bien? ¿Laredo paga bien? Vamos a ver. Y si paga bien, ¿por qué paga bien? Y si no, ¿por qué no paga bien? Regresamos. Ya estamos de regreso en La Opinión de los Reporteros. Les recuerdo nuestro correo electrónico en laopiniondelosreporteros@gmail.com. Ahí mándenos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, si está de acuerdo, no está de acuerdo, qué le parecen nuestros comentarios. Ideas. Usted mándenos lo que quiera ahí, le entramos a la discusión con mucho gusto. De eso se trata este programa. Se trata de que hablemos, que discutamos. Usted podrá estar de acuerdo con lo que dice Juan, con lo que dice Mr. Treviño, o no. Puede estar con total desacuerdo con lo que digo yo. Háganoslo saber y le entramos a la discusión. Bueno, nos fuimos con que en Laredo, en el área del condado de Webb y los condados que sirve su oficina, ¿los sueldos son buenos, no son buenos? ¿Cómo está la cosa de los sueldos? Bueno, aquí en la área del sur de Texas, lo que decimos la frontera, ¿verdad? Los salarios siempre han estado más bajos que otras partes del país. Eso siempre lo hemos sabido, y desafortunadamente muchas de las empresas, muchas de las industrias aquí han podido, pasado tiempo, han podido hallar trabajadores con esos salarios que ofrecían, así es que no tenían necesidad de subir los salarios. ¿Y ahora? Lo que pasó ahora, la primera vez que vimos algo que fue algo muy diferente, no sé si se acuerdan, pero pues estoy seguro que sí, cuando se descubrió lo del Eagle Ford Shale, cuando se descubrió eso, que empezaron a ofrecer unos salarios, la gente se estaban saliendo de todos los trabajos para ir a trabajar allá porque les estaban pagando mucho más, y los restaurantes, lo que le dicen aquí fast food y todo, tuvieron que subir los sueldos para competir, para tener fuerza laboral. Ahora, cuando se bajó eso del Eagle Ford Shale, como quiera, muchos de esos salarios se quedaron salarios comparativos a ese tiempo. Ahorita ya estamos viendo, después de la pandemia, que negocios están viendo que tienen que subir los salarios porque no están hallando trabajadores. Lo que aquí en Estados Unidos el sueldo mínimo son $7.25 la hora. Nadie va a trabajar con ese salario. No puedes vivir con ese salario. Hemos hecho análisis del costo de vivir aquí en Laredo. Tienes que recibir mínimo $13-14 la hora para poder pagar renta, utilidades y esos tipos de gastos que tiene una familia, ¿verdad? Así es que a $7.25 no puedes ni vivir realmente. ¿Y aún está así esa tasa?
Sí, ya ha subido, ya casi no vemos que nadie está pagando lo mínimo, ¿verdad? Nomás lo que se le dice a trabajos donde aumentó? ¿Cuánto aumentó? Sí, se ha visto que ha aumentado. Aunque no oficialmente, no por ley, ¿verdad? Ajá. Pero como los restaurantes que digo que pagaban $7.25 y a los meseros, como estábamos discutiendo, les pagaban menos que eso porque tenían lo que se dice la propina. Pero ahora ya todos están mínimos, estamos viendo $9, $10, $11 por hora. Y esos son los trabajos que son así de lo que le decimos entry level, que nomás de entrar, que no te pide mucha habilidad, no te pide mucha educación, nomás vas a dar servicio realmente. Sí han tenido que subir los salarios y van subiendo, pero así es, no nomás aquí, pero en todo el país. Así es que sí vemos que en otras partes del país también han subido los salarios. Pero aquí en Laredo siempre, digo, por toda la historia siempre ha sido un poco más bajo, porque tenemos fuerza laboral, desafortunadamente, que sí trabaja por sueldos por sueldos menores, ¿verdad? Y esto también influye tal vez el hecho de que muchas personas que trabajan en Laredo, Texas, pero viven en Nuevo Laredo, ¿no? O sea, que tienen esa facilidad de vivir en Nuevo Laredo y bueno, las condiciones se multiplican, ¿no? El hecho de conseguir un sueldo en dólares y pasarlo a Nuevo Laredo y eso nos ayuda. Pero también se impactó mucho durante la pandemia y no quiero ahondar mucho en ese tema, pero es importante mencionarlo. Cuando la pandemia y los puentes fueron cerrados para los cruces no esenciales, también impactó duro el hecho de que personas que viven en Nuevo Laredo no cruzaban a Laredo, Texas para trabajar y también impactó fuertemente. Bueno, eso sería de manera ilegal porque los que tenían residencia o eran ciudadanos se podían Tenemos que reconocer ese fenómeno. Hay muchas personas que se emplean de esa manera. Exacto. Bueno, el hecho es que en este momento, bueno, los salarios mínimos han ido mejorando, digo, obligados, porque finalmente, si no me le pagas $13, nadie te va a trabajar. No van a trabajar. Entonces, esa situación es un paso adelante. Pero también hay que hablar un poco sobre la mano de obra calificada, semicalificada. Laredo y el área del sur de Texas, desafortunadamente, no cuenta con una fuerza laboral de mano de obra calificada. Es mínimo, ¿no, señor Treviño? Sí es, y eso es algo que también hemos estudiado, es el tipo de industria, los tipos de trabajos que tienes. Pone tú en áreas del país donde hay compañías, ¿cómo se llaman? Factories que producen, ¿verdad? Como que hay manufacturing. Manufactura. Aquí en Laredo esos tipos de trabajos no han existido muchos de esos, siempre ha sido más del tipo de servicio y el servicio siempre paga menos, así es que la necesidad de estudiar esos tipos de trabajos, de entrenar, de tomar cursos para esos tipos de trabajo, era más para personas que querían salir fuera, porque esos trabajos no han habido aquí muchos en Laredo, en esta área. Nosotros en lo que trabajamos muchos en la área de fuerza laboral, estamos tratando mucho de trabajar con las otras agencias aquí en Laredo que trabajamos como el Laredo Economic Development Foundation, con el colegio comunitario, con la universidad, para atraer esos tipos de compañías, pero para atraerlas aquí tenemos que enseñarles que tenemos entrenamiento, que tenemos una fuerza laboral que tiene ese tipo de habilidades. ¿Qué tipo de entrenamientos? Pues como trabajos, lo que nos pide la industria aquí en Laredo nunca ha sido así como de manufacturing, ¿verdad? De manufacturing, pero hemos hablado con compañías como, póngale, cuando se abrió el Toyota en San Antonio. Muchísimo tipo de trabajo, pero necesitaban habilidades especializadas para poder manufacturar, ¿verdad? Y tenían que tomar clases, casi como ingenieros, muchos de ellos, ¿verdad? Y de ahí se crearon muchos más trabajos, y es lo que nosotros ¿Y aquí Laredo qué se ofrece? Queríamos tratar de hacer eso, de atraer compañías. No póngale tú como un Toyota, porque no tenemos la fuerza laboral de San Antonio, pero póngale usted una compañía que le ofrece servicios a Toyota, ¿verdad? Que pueden ofrecer algo. Ponle tú, si están manufacturando los carros allá en Toyota, pues a lo mejor aquí van a hacer los tornillos o algo que se va a vender allá. Eso es lo que estamos tratando de atraer.
Pero ahorita pues no tenemos entrenamiento para eso porque no hay demanda, no hay trabajos de esos ahorita. No hay industria que reclame. No hay industria que reclame. La única tal vez podría ser la industria del petróleo, pero bueno, ya está casi, no quiero decir extinta, pero en el área, después de Eagle Ford Shale, se acabó, ¿no? Sube y baja mucho. Lo que pasa con esa industria es que lo hemos visto, cuando sube, pagan unos salarios muy altos y los trabajadores no necesitan mucha educación y habilidades. Sí pueden aceptar fuerza, es lo que pueden, y aceptan esos trabajos y tienen esos salarios y muchas veces se meten en deuda y cosas que no deben de, porque esa industria siempre ha sido mucho de sub y baja. Muy volátil. Y cuando baja, entonces estas personas que están trabajando ahí se quedan sin trabajo y a los salarios. Y muchas veces están en unas deudas muy grandes porque compraron casas, carros, trocas, barcos. Sí. Así es. Bueno, ¿Dos casas? Dos casas. En muchas de las ocasiones se han dado temas. Ahí tienes una... No, la casa grande y la casa chica. Una certeza, Juan, como siempre, con su comentario. La certeza de tener un buen salario y bueno, dices, bueno, compro una casa más para rentarla y demás. ¿Verdad? Pero bueno. Al fin mexicanos. Sí. Bueno, entonces, este tema, interesante realmente el tema del salario mínimo, ya a pesar de que es 7, me dijo 7.25 por ley. Todavía 7.25, pero ya que nada más casi nadie está en el papel. No puedes vivir con ese sueldo, realmente. No puedes pagar tus gastos. No. Muy bien. Y por otra parte, todo ha subido de precio. Sí. O sea, sí, ha subido mucho después de la pandemia. Me refiero a los comestibles. No, sí. Ya casi al doble. Entonces, eso también le contribuyó mucho para que no sea aceptable un salario de 7.20. Pero ahí entraríamos en un terreno complicado, donde los economistas difieren mucho y se han enfrentado en muchas ocasiones, que es en este momento la inflación está galopante, al 8%, más arriba del 8%. Entonces, incrementamos salarios y eso le daría un golpe todavía. Aceleraría más todavía. Sería más complicado. Fenómenos de la economía que yo honestamente no entiendo. Pero vamos a entender, vamos a traer un economista. Así es. Entonces, la situación es complicada. Actualmente en Laredo y en los condados que sirve el Workforce Solution están pues ofreciendo también diversas capacitaciones y servicios. Vamos a hablar con Rogelio Treviño, que es el director de esta oficina, después del corte, de qué es lo que está ofreciendo el Workforce Solution en el sur de Texas para las personas que necesitan una orientación, quieren hacer algún tipo de currículum vitae, quieren sus niños no tienen dónde dejarlos y demás. Me parece que ofrecen servicio de guardería o estaban ofreciendo en algún momento. Todo esto después de la pausa. En la opinión de los reporteros, gracias por continuar con nosotros. En la parte final de este programa vamos a hablar sobre los servicios que está ofreciendo el Workforce Solution en el sur de Texas. Y Mr. Treviño, además de todo lo que lleva a su oficina, el hecho de buscar empleos para las personas que lo están buscando o empleados a las empresas que los necesitan, ¿qué más servicios otorga la oficina? Bueno, pues como un Workforce Development Board, los que somos aquí en el sur de Texas, somos 28 boards en Texas, pero nosotros nos toca el sur de Texas, ¿verdad? Lo que nos enfocamos es en asegurarnos que la fuerza laboral de aquí de la área está preparada para los tipos de trabajos que hay aquí en Laredo, ¿verdad? Así es que hacemos mucho análisis y checamos las industrias que hay y analizamos y vemos cómo va a haber crecimiento y cómo se proyectan, qué tipos van a crecer, qué tipos de trabajo va a crecer y qué tipo de trabajo va a poder ofrecer salarios y beneficios donde las personas pueden trabajar y no tener que recibir servicios sociales. Eso es algo que es muy importante para nosotros porque los fondos que recibimos son federales y estatales. Pero también hay gente que están recibiendo otros servicios federales y lo que hacemos es que si los podemos hallar, que se hallen un trabajo que les va a pagar un salario, que puedan mantener su familia y cubrir todos los costos de su familia y no tienen que aplicar por otros servicios, entonces la inversión que se hizo con nosotros es trabajo y es lo que debe de ser. Hacemos entrenamientos
en trabajo, analizamos qué trabajos están creciendo. Y aquí ya lo discutimos, ¿verdad? Los trabajos como aquí de transportación, comercio, las áreas de seguridad con el gobierno, la educación y la otra área que no mencionamos, pero la área médica, ¿verdad? Ahí hay mucha demanda y seguimos viendo donde la población sigue creciendo y hay más enfermedad, siempre va a haber necesidad. Esas áreas también donde la gente puede entrenar y mejorarse para recibir sueldos que no van a necesitar servicios públicos. Trabajamos muy bien con el colegio comunitario, con los distritos escolares, para empezar a preparar a los estudiantes donde van pasando por esos programas. ¿En qué áreas, más o menos? Pues realmente, como le digo, en la área de medicina, para enfermeros hay muchísima necesidad y pagan muy bien. Exacto. ¿Verdad? También para educación, ¿no? Maestros, en esas áreas también hay necesidad. Construcción, sigue creciendo la área, también hay áreas ahí. Y pues los choferes de camiones y todos esos también hay mucha demanda. En eso podemos hacer nosotros, los mandamos al colegio para que tomen sus clases y les pagamos las clases. Pero vemos que hay muchas familias donde, póngale a usted que es nomás la mamá, no tienen el papá ahí, y la mamá tiene niños chicos y no puede ir a la escuela, y no puede entrenar la mamá, no puede ir al trabajo. No puede hacer nada. Nosotros tenemos un servicio que se llama Child Care Services, guardería de niños, y les pagamos la guardería para que la mamá o el papá puedan ir a entrenarse, a recibir las habilidades para ir al trabajo, y luego también si hayan un trabajo, les podemos pagar la guardería a los niños. Y ahorita hay mucha oportunidad ahí. El gobierno nos ha dado dinero porque vieron que después de la pandemia mucha gente que tenía niños chicos que no quieren regresar al trabajo porque los niños todavía los tienen en la casa, ¿verdad? Así es que tenemos ahorita bastantitos dólares para pagar la guardería. Ese es un servicio que hacemos ahorita y tenemos lo que se dice una lista ahorita, pueden ir a aplicar ahí al Workforce Center con nosotros y mientras que póngale que es nomás la mamá sola, mientras que esté trabajando o entrenando 25 horas por semana, califica con nosotros. Si es el mamá y el papá, 50 horas por semana que trabajen los dos, califican para los servicios estos, les pagamos esos servicios. Interesante. Y es un gran apoyo porque no tengo idea cuánto cuesta una guardería, pero no es barato el servicio. Es muy caro y realmente pues nosotros lo vemos como una inversión porque estamos ayudando a la mamá, al papá que vaya a entrenar, a educarse. Es un apoyo sí, mientras que vayan o que vayan a trabajar. Determinante porque eso de ahí depende el futuro también, ¿no? Porque sí, esa es otra cosa que vemos de inversión porque estamos ahora trabajando con nomás las guarderías. Antes pagábamos para que se quedaran con el abuelito o con la tía. Ahora tienes que estar en una guardería que sea certificada, que tenga licencia estatal, para que el niño o la niña esté ahí, está aprendiendo también. Y además está preparando. Bueno, y además está generando empleo, o sea, porque activas el tema, el área de la guardería. Ganar, interesante. Perdón, Juan, te interrumpí. Yo iba a decir que esta serie de beneficios que no son aprovechados realmente por la comunidad, ¿verdad? Porque quizá no sepan, porque quizá se les hace muy difícil, o quizá por otras cosas, ¿no? Otros factores. ¿De qué manera usted invitaría a esos que nos están escuchando, que tienen problemas laborales, que quieren trabajar, pero no encuentran cómo encaminarse, cómo poder hacerla si tiene 2 nietos o 2 hijos o más? Acudiendo a 1406 Yakima. Sí, es lo que les recomendamos ahora y también durante la pandemia aprendimos mucho que antes eran los servicios, tenías que ir en persona ahí a 1406 Yakima a hacer aplicación y a entrevistarte. Ahora tenemos servicios virtuales, lo puedes hacer por computadora, lo puedes hacer por teléfono, porque todo eso durante la pandemia nosotros cambiamos a todo virtual. Ofrecemos esos servicios también. Puedes aplicar por computadora, puedes aplicar en persona, pero sí les recomendamos que visiten nuestro centro o nuestros servicios, porque esos servicios ahorita sí hay mucho. Sí hay oportunidad para ayudar a la gente para que cuando puedan trabajar los papás o ir a la escuela,
para prepararse para hallar trabajo, ¿verdad? Y la otra cosa que siempre hemos hecho, que somos expertos, es en hacer lo que le dicen los job fairs, las ferias de empleo. Y esas las seguimos haciendo ahí en el Workforce Center. Cada rato tenemos ferias de empleo. Y ahí se ofrece todo un abanico, ¿no? Sí, muchísimo. En el que viene ahorita, el día 26 de octubre, que en unos cuantos días, el Texas Department of Criminal Justice, que hablamos de seguridad, ahí está haciendo, ahí están haciendo ellos y muy buenos sueldos. El colegio que cada año está aportando elementos para sí, este tipo de carreras. Seguro, entrenamientos. Y luego el día 10 de noviembre tenemos la feria, lo que le decimos el Red, White and You, que es la feria de empleos para los veteranos. Es un servicio especial para las personas que han servido, como que estuvieron en el ejército y que ahora son veteranos, o sus familias que no hayan empleo. También les estamos haciendo este evento el día 10 de noviembre, de las 10 a la 1, y pueden ir ahí. Vamos a tener más de 40 empresas ofreciendo trabajo. Muchas veces ahí se les contrata inmediatamente, ¿no? Muchas veces en ese mismo día los ocupan. Sí. Los ocupan ahí mismo. En esta feria donde los veteranos participan o sus familiares participan, es muy, muy interesante porque el veterano viene con una preparación muy especial. Además son elementos que están acostumbrados a la disciplina militar, a responder a órdenes directas, estrictas, y bueno, son grandes, y a trabajar en equipo, entiendan la importancia, ¿verdad? Del equipo. Cada persona en el equipo tiene su directo, ¿verdad? Lo que tienen que hacer. Todos los veteranos están entrenados. Así es, y es una gran fuente de personas para poder contratarlas. Entonces las empresas ahí pueden contratar muy fácilmente a elementos que les van a dar un gran rendimiento. Y indudablemente esa feria de los veteranos ya tiene bastantes años, ¿no? Sí, ya hace 13 años que lo estamos haciendo. Así es. Esa empezó el estado de Texas. Resultados. Fíjese que sí ha tenido, en el estado de Texas tienen muy buenos resultados. Desafortunadamente, aquí en Laredo, así lo que dijo usted ahorita, mucha gente no toma oportunidad, no toma ventaja de esos servicios. No hemos visto muchos, sí tenemos muchos veteranos aquí en Laredo que califican, no han ido muchos a recibir esos servicios, así es que queremos que la gente sepa que esos servicios ahí están para ellos. Y si usted un día tiene la intención de ir ahí a las oficinas de Jackman, vaya, pregunte qué servicios tienen. A lo mejor puede llevarse una gran sorpresa y le van a dar un servicio que ni siquiera imaginaba. Entonces sería bien importante que fuera, ¿no? Por teléfono, sí. por donde. Sí, pueden hacerlo por teléfono. Tenemos Facebook ahora, Workforce Solutions for South Texas. Hacemos entrenamientos por Facebook para personas que quieren hacer aplicaciones de trabajo, cómo hacer su resume, cómo entrevistar, cómo vestirse para las entrevistas. Todos esos servicios ahí los ofrecemos en el Workforce Center. Extraordinario. Pues bueno, vamos a cerrar con este programa. Señor Treviño, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta charla que tiene la intención precisamente eso, de crear una plática, conocer un poco más de las acciones que tiene su oficina y bueno, pues las puertas abiertas de la opinión de los reporteros para cada vez que quiera venir. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, porque es muy importante ofrecer esta información al público, ¿verdad? Porque para eso estamos. Ya ve, y ya nos vamos con la idea del salario mínimo, que bueno, en papel 7.35. Conociendo más todavía el trabajo diario que hacen ustedes, Workforce Solutions, ¿les queda el sabor ese de que aquí en Laredo el que no quiere, pues no trabaja, o no trabaja porque no quiere, por tantas oportunidades y son pocos los que se benefician, los que realmente aprovechan? Sí hemos ayudado miles y miles de personas, sí se han ayudado muchas personas. Desafortunadamente hay unas personas y hemos visto que por años y años, y son ciclos que vemos en la familia y sigue, que están impuestos a recibir esos servicios sociales, ¿verdad? Que las estampillas y en vez de recibir entrenamiento y mejorarte para ir a recibir sueldos más altos, ha habido personas que no buscan esa oportunidad, no toman ventaja. Queremos que la gente se prepare para los tipos de trabajos que sí hay. Pues será por el nuevo paternalismo de Estados Unidos que lo mejor
prefieren no trabajar, recibir los beneficios como WIC, housing, etcétera, etcétera, a trabajar, porque realmente sin trabajar pues tienen lo suficiente para vivir, aunque ilimitadamente, obviamente. Pero bueno, esa es la situación que campea aquí en esta frontera. Y lo que pasa es que esos servicios son muy necesarios. Y cuando los crearon para realmente ayudar a las personas que los necesitan, pero son servicios temporales. No debes de aceptar aquí esos son servicios para permanentes. siempre, permanente. Y eso es lo que hace que los servicios que se ofrecen así son mientras que te ayudas para mejorarte. Es un apoyo para mejorarte, al track, como dicen. para volver a la fuerza laboral. Muy bien. Perfectamente, pues hasta aquí en la opinión de los reporteros. Los invito para que la próxima semana nos acompañe en uno más de este programa. Gracias. Hasta pronto. Thank you.